Este cortometraje inicia con un movimiento de cámara tilt-down para situarnos en el lugar donde pasarán estos hechos, en la estación del metro, para luego presentarnos en un primer plano a este personaje masculino, el cual transmite un poco de nerviosismo. Lentamente se hace un movimiento de cámara zoom out que nos permite visualizar sus brazos de este personaje, el cual nos transmite ansiedad y nerviosismo por el cual el personaje está pasando, para luego terminar igualmente en un primer plano. En este nuevo personaje femenino se aplica el zoom. Con este movimiento vemos la soledad de esta mujer, pero también hace mucho énfasis en la soledad que atraviesa su vida. Volvemos con un plano americano en el seguimiento de este personaje y el enfoque a la inseguridad con las manos en los bolsillos que se visualiza, por lo que este personaje desea hacer. Traveling hace referencia a los pensamientos que pasan por la cabeza de esta persona sobre las mujeres. En el siguiente plano general, el director invita al espectador que se pregunte por qué este hombre no se acerca hacia la mujer y pone como motivo la parte vacía del banco. Volvemos a un primer plano con la mujer, donde se ve cómo ella analiza con la mirada al hombre desde los pies hasta la cabeza. El director enfoca al hombre en un plano medio. El director enfoca a este hombre, pero principalmente a los movimientos que realiza con sus manos, ya que es consecuencia de lo que él viene sintiendo. En este plano podemos observar a la personaje en un plano medio, el cual es posterior a cuando se pone el lápiz labial, lo cual nos indica que va a empezar el cortejo o el intento de llamar la atención al personaje masculino. Aquí tenemos un plano general en donde se ve a la personaje principal levantándose del asiento, y en este, que es el que le sigue, podemos ver un plano busto de la personaje, la cual siempre está mirando hacia el lado izquierdo, lo cual demuestra que quiere generarle intriga al personaje masculino. A partir de este plano podemos ver al personaje masculino y también a la personaje femenino en un plano conjunto, en donde ella está en un plano general y él en un plano medio, generando así la unión del cortejo que tienen ambos personajes, y de esta forma dar a entender que él también está interesado en ella. En este plano tenemos un primer plano del rostro de la mujer que demuestra su interés por el chico y la preocupación de ella del por qué él aún no ha iniciado o le ha dado alguna señal. Nuevamente volvemos al plano conjunto con la mujer detrás y haciendo un plano medio del personaje. Esto es un movimiento de cámara que empieza con un plano general y termina en un plano medio de ella realizando un travel in de la cámara, lo que da a entender que la personaje sigue en la espera del personaje masculino. Aquí pasamos a otro movimiento de cámara que es un tilt up, donde empieza mostrando las piernas del personaje masculino y termina en un plano americano mostrándolo a él nervioso porque aún no ha iniciado el cortejo con la personaje femenina. Aquí nuevamente tenemos otro movimiento de cámara, seguimos haciendo enfoque al rostro de la mujer con un zoom in, el cual transmite que la mujer está nerviosa al igual que él. Aquí tenemos un primer plano en donde el chico voltea a verla y le demuestra la primera llamada de atención que tiene hacia ella. En este plano, que es un plano busto de la mujer, vemos que es detallado la reacción que ella tiene al bajar su mirada luego de que él la mire a ella. Este es un primer plano del rostro del chico
donde ya demuestra que está determinado a llamar la atención a la chica. En este plano tenemos un plano busto de la chica, donde se refleja su movimiento hacia atrás y el movimiento de la mirada que ella tiene desde la izquierda hacia la derecha, donde es donde se encuentra ahora el chico apoyado. Nuevamente volvemos a un plano medio del chico apoyado en el paradero del tren, y lo que quiso decir el director con todos estos últimos planos medios es la ansiedad que ambos tienen por llamarse la atención y el desespero también que existe entre ellos dos, generando así también un ambiente de tensión para el espectador. Aquí tenemos un primerísimo primer plano del rostro del chico, en donde al estar ubicado al lado derecho también podemos observar a la mujer que está en el fondo. Aquí tenemos un plano contrapicado de la mujer que está sacando desesperadamente un objeto que al final es los cigarrillos. Luego aquí tenemos un plano general conjunto donde apreciamos a ambos personajes y tenemos al personaje masculino que se dirige hacia el lado izquierdo, que es donde se encuentra ella, lo cual refleja la intención del chico en acercarse a ella. Aquí tenemos un primerísimo primer plano del rostro de la mujer que refleja su desesperación, ya que ella entiende que el chico no se atreve a hablarle. Aquí tenemos un plano de detalle del movimiento que hace el personaje con su llavero, específicamente con su mano, y esto refleja sus inseguridades que él tiene o presenta en ese momento. En lo que consta del plano anterior que muestra la llave, y con este plano busto podemos ver que existe un movimiento de cámara con un tilt up que muestra desde el llavero hasta el rostro del personaje masculino. Nuevamente tenemos un primerísimo primer plano de la personaje femenino, la cual muestra ya su cansancio por lo que el chico aún no se atreve a hablarle. En este plano, que es un primerísimo primer plano al cigarrillo, podemos ver que la mujer inhala o aspira con fuerza su cigarro, y esto nos refleja también que el tiempo está pasando muy rápido y que aún los personajes no tienen contacto entre ellos y genera un ambiente de tensión. Aquí tenemos un plano detalle de la chica que pisotea su cigarrillo luego de dejarlo caer, lo cual demuestra que la chica, al estar cansada de que el personaje masculino no hace nada, ella toma la decisión de también tener una iniciativa hacia él. Aquí tenemos un plano general conjunto donde ya se percibe a ambos personajes acercándose, lo que demuestra que ya están decididos en llamarse la atención. En este plano es un plano conjunto medio donde ya ambos personajes quieren acercarse y mandarse mensajes ya más directos. En esos dos planos, que son primerísimos primer plano de su rostro, podemos ver tanto al chico como a la chica que ya están intercambiando miradas de una forma sutil. Aquí tenemos un movimiento de cámara, específicamente un paneo de derecha a izquierda, en donde tenemos en primerísimo primer plano al rostro del personaje masculino, lo cual genera o transmite al espectador su arrepentimiento de al haber estado junto a ella, no haber hecho nada. En este plano conjunto medio se puede notar cómo el personaje femenino voltea y en el movimiento de sus ojos se alcanza a apreciar que está planeando algo. Aquí tenemos un primerísimo primer plano en donde el personaje masculino transmite con su mirada que la oportunidad de hablar con el personaje femenino se irá. Aquí tenemos un plano medio corto en donde el personaje femenino
quiere decirnos la decisión que tomó, la cual sería abandonar la estación del tren. En este primer plano podemos ver cómo el personaje masculino siente dudas si se quedará o se irá el personaje femenino. Aquí tenemos un plano conjunto, el personaje femenino en un plano medio y el personaje masculino en un plano medio largo. Lo que quiere dar a entender es que el personaje femenino siente preocupación. Aquí tenemos un plano general. Lo que el director quiere darnos a entender en este plano es que ambos personajes tienen poco tiempo para decidir. En este primer plano podemos ver la tensión y el miedo del personaje masculino al no saber qué hacer. Siguiendo, aquí tenemos un movimiento de cámara zoom in y un primer plano del personaje femenino, en donde el personaje femenino quiere que el personaje masculino le siga el llamado. Luego tenemos un movimiento de cámara paneo horizontal y un plano medio, que nos quiere decir el enojo y la decepción del personaje femenino al no recibir una respuesta rápida del personaje masculino. Siguiendo, aquí tenemos un primer plano del personaje masculino, en donde se puede observar el enojo y el impulso a la decisión que está a punto de hacer. Luego tenemos nuevamente un movimiento de cámara paneo horizontal en un plano medio, donde el personaje femenino transmite todo su enojo con su rostro decepcionado al no recibir respuesta alguna. Aquí tenemos un movimiento de cámara zoom out en un plano medio que muestra la decisión que toma el personaje masculino. Rápidamente tenemos una secuencia de planos, iniciando con un plano americano del personaje masculino, luego un plano medio largo del personaje femenino. Entramos al vagón del tren y tenemos un plano general. Volvemos al personaje femenino y se repite el plano medio largo. Pasamos al personaje masculino y tenemos un plano medio. Culminamos la secuencia en planos medio cortos. Toda esta secuencia de planos que nos deja el director es para que veamos las decisiones de ambos personajes, ya que ambos toman al final decisiones opuestas. Aquí tenemos un plano medio largo, en donde se puede apreciar la sonrisa del personaje femenino, al saber que el personaje masculino sí captó el mensaje que le dio. Aquí tenemos un movimiento de cámara traveling y un plano conjunto con el personaje masculino en un plano medio y el femenino en un primer plano, aunque luego la escena cambia y los planos son al revés. El cortometraje concluye en un movimiento de cámara zoom out, con un plano medio largo que luego pasa a ser un plano entero y termina siendo un gran plano general. Con este último plano, el director quiso dar a entender que muchas veces perdemos una oportunidad por la inseguridad y el miedo.